Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder compartir algunas ideas, algunas distinciones, algunos conceptos sobre los temas que estuvimos hablando. Quería compartir muchos conceptos que han estado dando vuelta en mi cabeza y siento que pueden ayudarnos y servirnos para cumplir el propósito para el cual formamos este grupo, que es fortalecernos entre amigos. Teniendo en cuenta este concepto del que siempre hablamos, que es la sinergia, que es un concepto que se viene hablando de hace tiempo, pero es muy poco entendido y tiene mucho que ver con que la unión hace la fuerza y que ninguno de nosotros es tan poderoso como todos nosotros juntos y que la fuerza del grupo puede ser de mucho beneficio para estos tiempos en los que vivimos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un fuego, la leña se está prendiendo fuego, se generan las brasas. Entonces, si apartamos una brasa del grupo, esta brasa que se aparta tiende a apagarse y a perder todo su poder. Entonces ya es muy poco para lo que sirve. Entonces, qué importante es que no nos sintamos una brasa separada y solitaria, sino que podamos todos estar juntos para generar este principio poderoso que es la sinergia y podamos de esta manera transmitirnos luz, inteligencia, información, ánimo y que podamos acompañarnos en todos nuestros estados. Ahora, hay un concepto que la naturaleza nos regala y es esta analogía de los girasoles. Durante el día, los girasoles absorben la luz solar. La luz solar es rica en vitamina D y otras propiedades. Entonces, cuando llega la noche, y esto es lo más maravilloso, lo que sucede es que los girasoles, como si fueran ritual, se enfrentan el uno al otro y entre ellos se transmiten la energía acumulada durante el día. Y este es un concepto muy asombroso para mí. Está en la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y podemos aprender de este hecho, que podemos transmitirnos mutuamente conceptos, ideas, ánimo, motivación, inspiración y de esa forma en una mejora continua sacar la mejor versión de nosotros mismos. Desde el coaching ontológico aprendemos que podemos adoptar una nueva actitud y esto es muy importante, adoptar una nueva actitud en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, las personas, el ser humano, es un ser social que vive en comunidad. No es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Lamentablemente hay muchas historias de soledad y en este caso siempre es bueno estar comunicados, es bueno conversar para que podamos integrar y de esta forma, como un imán, poder generar un magnetismo, una energía que pueda ser de beneficio para otras personas, porque nacimos con un propósito especial, que no es tan solamente pedir y recibir, sino que más bienaventurado es dar. Y qué bueno cuando podemos edificarnos mutuamente. Entonces, como tenemos diferentes facetas en la vida, varias áreas como la social, la afectiva, la laboral, la financiera, etc., vamos a estar abiertos a una nueva mirada, a un estar siendo un observador en constante proceso de desarrollo, de mejora continua, trabajando en nuestros mundos interpretativos. Decimos desde el coaching ontológico que vivimos en mundos interpretativos, que el ser, más allá de ser un espíritu dentro de un cuerpo, de ser un observador habitando en un cuerpo, siempre recalcamos esto: no somos el cuerpo, estamos dentro de un cuerpo, es el vehículo, es el envase en el cual estamos experimentando esta experiencia física, esta experiencia terrenal, esta experiencia mortal. Desde este observador, nosotros, a través de los 5 sentidos del cuerpo, interpretamos la realidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, de estas distinciones. Vamos a hablar un poquito acerca de las creencias. Como coach ontológico certificado, tengo algunas distinciones para compartir con ustedes que vamos a desarrollar ahora y son muy interesantes. Vamos a hablar un poquito acerca de
la verdad, si yo preguntara a todas las personas que me están escuchando qué es la verdad, cada uno tendría un concepto diferente, según cómo lo entiende, según cómo lo interpreta. Pero como concepto, la verdad es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Y tiene mucho que ver con lo que es la realidad también, que la realidad son los hechos más las interpretaciones que nosotros hacemos de este hecho. La realidad es algo que está fuera de nosotros, es algo externo, pertenece a nuestro mundo externo. Y nosotros, desde nuestro mundo interno, tenemos las interpretaciones, los filtros, que son los 5 sentidos, que interpretamos el hecho que pasa fuera de nosotros y le damos sentido. Y este sentido se lo damos en base o con base al lugar donde nacimos, a las circunstancias en las que nos criamos, a la formación que hemos recibido. Entonces, hay una cita del Talmud que me gusta y se las regalo. Dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Algo que pasa fuera de nosotros es un hecho, sale el sol y yo digo, es un lindo día. Y a lo mejor en otra familia sale el sol, el día parece lindo, pero reciben una noticia triste, y para esa persona, por más que esté el sol afuera y esté el clima lindo, para esa persona no es un lindo día. Entonces, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, son todos juicios que hacen a nuestras interpretaciones. Entonces, con esas interpretaciones describimos una realidad. Si queremos que pase algo diferente, tenemos que utilizar un lenguaje más generativo, un lenguaje más centrado en lo que sí quiero. Yo no me quiero sentir así, bueno, eso es lo que no quiero. Entonces, ¿qué sí quiero? Quiero, y ahí empiezo a declarar. Entonces vemos que vivimos en un mundo interpretativo donde podemos utilizar el lenguaje, porque como dijimos, el ser está compuesto por el cuerpo, la corporalidad, el lenguaje y la emoción. Ahora, cuando nacemos, lo hacemos con la mente en blanco, como una computadora, sin programas. Entonces pronto la mente se va llenando con programas, con ideas, con conceptos, con teorías, con enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros tíos, de la gente que está en nuestro entorno, después en la escuela, los maestros, después los amigos con los que interactuamos, después en el trabajo, después en la iglesia y después en los medios de comunicación. Nosotros vamos dándole autoridad a esas enseñanzas y se van instalando en nuestra mente. De que nacemos, que tenemos la mente en blanco, hasta los 10 años, más o menos a los 8 años que se dice que es la edad de responsabilidad, se van incorporando estos programas casi sin nuestro consentimiento. Y después, en la otra etapa de los 10 a los 20 años, nosotros empezamos a tomar algunas decisiones con los cimientos que hemos adquirido en la etapa anterior. Y esos cimientos, esas creencias, esos programas, esas verdades que nosotros tenemos, fueron puestas ahí por personas, como ya lo habíamos dicho, nuestros padres, en la escuela, en la iglesia, el entorno, que fueron formados por otra generación anterior, que también fueron formados por una generación anterior, y cada uno fue enseñando a la generación siguiente cómo fue interpretando la verdad y la realidad. Entonces ya habíamos hablado acerca de las generaciones y de las brechas generacionales, que justamente por no entender cómo funciona el mundo del otro o cómo interpreta el otro las cosas, hay problemas en la comunicación, y esto ha traído muchos problemas, inclusive la soledad y la intolerancia que se ve en el día de hoy. Entonces hay una analogía entre la construcción de la mente y la construcción de un edificio. Un edificio, ¿quién lo construye? Un arquitecto lo planea en su mente, lo plasma en un papel, un maestro mayor de obras lleva a cabo su ejecución y tiene albañiles que trabajan y concretan la obra, y estas son personas que están especializadas, son profesionales. Sin embargo, en la vida, con conceptos como el bien, el mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es lindo, lo que es feo, ¿qué profesión
profesionalidad tienen las personas que nos han formado con respecto a las cosas, siendo que, por ejemplo, en la escuela un maestro, un profesor de ciencias económicas que tiene la teoría, tiene los conceptos, gana un sueldo que no le permite llegar a fin de mes, siendo que siendo un profesional y teniendo todas las teorías, las fórmulas, debería, por coherencia, obtener resultados, para que por coherencia se condiga con lo que enseña. Porque si no es la enseñanza, es como que alguien que no es feliz enseñara sobre la felicidad, o alguien que no tiene el éxito nos enseñara cómo lograr el éxito. Entonces vamos aprendiendo teorías, conceptos, y se va formando un edificio con diferentes formas, hasta a veces chueco, porque nosotros vamos dándole autoridad y después vamos tomando nuestras propias decisiones, pero tenemos los cimientos ya construidos. Ni el nombre elegimos nosotros que llevamos. Nos pusieron un nombre, nos dieron un número de documento, nos dijeron que teníamos que estudiar para ser alguien en la vida, siendo que ya somos alguien. Entonces fuimos equivocando los conceptos y nosotros no somos lo que hacemos. Cuando decimos yo soy mi propio jefe, ¿soy mi propio jefe? Como yo soy empleado en el banco. ¿Sos eso o te dedicas a eso? Entonces hay una diferencia abismal entre ser y estar. Tenemos el ser y algo muy distinto son los estados del ser. El ser tiene que ver con la identidad, con quiénes somos. Y los estados del ser son las diferentes cosas que hacemos, las diferentes cosas que tenemos. Entonces no debemos confundir cuando nosotros chapeamos en la vida como que tenemos tal título, que tenemos tal trabajo, que tenemos tal sueldo, que tenemos tal posesión, porque esas cosas no nos las vamos a llevar al otro lado cuando nos tengamos que ir. Entonces, ¿qué es el ser? El ser es aquello que nos llevamos al otro lado. Entonces, ¿qué me llevo al otro lado? A la otra vida, a la otra etapa, al otro nivel. Me llevo la relación que tuve con las personas, pero no me llevo las personas. Por eso cuando digo, tengo 3 hijos, ¿tengo 3 hijos realmente? ¿O soy papá de 3 hijos? Estoy siendo papá de 3 hijos. Porque cuando yo digo tengo, estoy poniendo a la persona al nivel de una cosa. Porque ¿qué es lo que se tiene? Se tienen las cosas. Y las cosas se pierden, las cosas se arruinan, y por ahí las relaciones se deterioran. Y por ejemplo, cuando una persona fallece y se va, o una relación se termina, los hijos se terminan yendo de la casa, ya no tenés eso a lo que te aferrabas, y las personas empiezan a sufrir. Y empiezan a sufrir porque el apego del ego, del yo tengo, el yo es el ego, eso es lo que significa ego, significa yo. Y el tengo es una necesidad. Entonces nos aferramos tanto a las personas y a las cosas que nos olvidamos de ser. Entonces debemos rescatar esa identidad de quiénes somos, y debemos nosotros chequear un poquito ese edificio, esa construcción mental de ideas y creencias que fueron poniendo sobre nosotros personas muy importantes para nuestra vida, sin embargo que pudieron haber estado sinceramente erradas, sinceramente equivocadas, o nos pudieron haber estado diciendo lo que para ellos era importante y nosotros lo adoptamos sin entender por qué. Al día de hoy nosotros nos vemos repitiendo las mismas frases, nos vemos repitiendo los mismos conceptos, porque es lo que aprendimos. Sin embargo, ¿cuál es el desafío de este mensaje? Es poder chequear que si bien recibimos información de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los maestros, de los formadores en la iglesia, de los líderes religiosos o de los medios de comunicación, nosotros tenemos que plantearnos hoy día, todo esto que dicen, todo esto que enseñaron, ¿es así para mí? Y entonces vamos a empezar a dejar de mirar hacia afuera, hacia lo que viene del exterior, y vamos a mirar hacia adentro, y vamos a tener una gran oportunidad de verificar que todo aquello que han
enseñado a estas personas o estas circunstancias si realmente tiene sentido para mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esta experiencia, que es como ver cuando se demuele un edificio, la demolición del edificio. Cuando se va a demoler un edificio en una ciudad, y ya vimos la analogía de que hay una estructura mental de programas y conceptos que se fueron gestando en nosotros, que le fuimos dando autoridad, se construyó un edificio de creencias mentales para nosotros. Cuando van a demoler un edificio en la vida real, le ponen explosivos por dentro y el edificio no explota, el edificio implota. Entonces vamos a ver un poquito un video acerca de esto. Bien, ¿qué es demoler el edificio? ¿Y cuál es el desafío a lo que te invito con base a todo lo que te acabo de contar? Es que podamos poner todo en modo duda. Y no quiero que se me malinterprete. No estoy hablando con poner todo en modo duda de renegar de las creencias que las personas que fueron muy importantes y queridas para nosotros nos dijeron. Como si por ahí escuché decir, o se deben estar revolcando de la tumba cuando las personas cambian de religión o cambian de creencia, o los antepasados deben estar... y bueno, en la tumba está lo que fue el cuerpo, no está la persona ahí. Entonces, siendo respetuoso de todas las creencias, al tratar de comprender desde un cuerpo, estando dentro de este cuerpo, conceptos y cosas que empiezan a ser de repente nuevas para nosotros, porque vamos enfrentando nuevos desafíos y nuevas realidades, poner todo en modo duda es lo mejor que podemos hacer ahora. Y no hablo de renegar de las creencias, sino de lo siguiente, de sacarle el peso a esa creencia. Esa creencia ya está instalada, sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Las personas que nos formaron no sabían nada sobre construir edificios, y si vamos a tener un edificio construido en nuestra mente, una estructura mental que sea construido por nosotros mismos y no por otras personas, que nosotros podamos pasar toda la información por nuestro cuerpo para que de esta forma se produzca un aprendizaje ontológico desde el ser, y entonces se pueda generar convicción y pueda establecer firmes cimientos para estar firme en aquellos conceptos que yo elijo mantener. Ya estaban ahí, pero fueron puestos por otras personas. Ahora, imploto ese edificio, como vimos en la imagen, tomo los ladrillos que ya están esparcidos y empiezo a chequear todo. Y entonces tomo este ladrillo que dice honestidad y le saco peso a esa creencia, porque la persona de la que aprendí yo honestidad, ese concepto de honestidad era así para esa persona, desde su experiencia, desde su filtro, desde su lugar en el mundo, desde su manera de ver las cosas. Ahora yo tomo ese ladrillo y lo empiezo a analizar y digo, este atributo, este principio, ¿me sirve para mi vida? ¿Es bueno ser honesto para mí? ¿Me trae beneficio? ¿Me conviene mantener este principio? Sí, listo. Lo pongo con mezcla ahí y pongo el ladrillo. Tomo el otro ladrillo que anda dando vuelta, que resultó de la implosión, y dice verdad. ¿Y me sirve ser verídico? ¿Qué beneficios me trae ser verídico en mi vida? Y entonces empiezo a analizar. Sí, lo dejo ahí como lo pego y voy formando una pared. Y de repente voy formando un ambiente. Y de repente voy construyendo una estructura como a mí me gusta. Como me gusta en mi estar siendo en el mundo. Y así voy haciendo con cada una de las creencias o principios. Y empiezo a analizar si esa creencia es verdadera. Y si es útil también.
Entonces, de estado de creencia inconsciente que regla mi vida, la paso a estado de observación y empiezo a chequearla. Si es una creencia limitante, la paso a creencia en el tacho de la basura. Por ejemplo, soy malo para hacer amigos. ¿Me sirve esta creencia, este ladrillo? No. Entonces, afuera. Entonces, me quedo con las cosas que me sirven, con los principios, con los atributos, con las experiencias, y lo que no me sirve, o lo que fue bueno para otra persona, pero tal vez para mí ya no tiene mucho sentido, como tal vez tradiciones, porque tal vez la otra persona lo recibió, pero también no tuvo la oportunidad de hacer este proceso de demolición del edificio. A mí no me sirve, y no es que quiera menos a esa persona o que la otra persona va a revolcarse en su lecho en la tumba, sino que me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis circunstancias, y entonces yo empiezo a construir mi vida eligiendo. Y también elimino una creencia. Eliminar una creencia es incrementar mi libertad, y me acerco más a la verdad, y se me abren más posibilidades. ¿Por qué? Porque soy yo el que está tomando el control de mi vida. Si no, ¿la vida de quién estoy viviendo? Existen los hombres para tener gozo, y si yo no puedo tomar decisiones, entonces no soy responsable de mi vida, y la responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces se me va a hacer responsable por mis actos, se me va a hacer responsable por mis obras y por mis acciones. Entonces es justo que yo pueda decidir qué creer y que pueda decidir en mi vida. Paso esa creencia a situación bajo análisis, verifico las creencias desde un observador subjetivo. Nuestra mente no fue construida por otras personas, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que no vemos las cosas como son, las vemos como somos, y así las veían las personas que nos formaron, que nos educaron, que nos orientaron en el camino de la vida, y así las vemos nosotros que estamos orientando, educando y formando a la próxima generación. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Bien, hasta acá como venimos. Vemos que las generaciones, y habíamos visto anteriormente que teníamos la generación silenciosa, que eran nuestros abuelos, que vinieron como inmigrantes, escapando de la guerra. Ellos vieron la vida de una manera diferente a como las vemos hoy día. Y después los baby boomers, que son los hijos de esta generación anterior, pero que ya eran industriosos y eran emprendedores. ¿Y qué pasa con la generación X? Aquella generación que está en medio con todos los avances tecnológicos, y es el puente, el conexivo con la otra generación, que son los millennials, y que después viene ahora la generación Z, los centennials, que son los que utilizan los teléfonos, los que están utilizando las aplicaciones de Android o de otros dispositivos para minar criptomonedas, o para comprar electrónicamente a través de Mercado Libre o aplicaciones, y un abuelo se queda mirando, ¿y esto qué es? Entonces no vivimos en otro planeta, estamos en el mismo escenario, pero estamos con diferentes filtros. Entonces, cuán importante es que podamos establecer vínculos que nos permitan comunicarnos, y que podamos nosotros transmitirnos al otro, como hacen los girasoles, esa energía. Bien, entonces, si no estás seguro de esa creencia, la pregunta es: ¿para qué la sostenés? ¿Para qué sostenés una creencia, una tradición que es pesada de llevar para vos? Que si, por ejemplo, fumaron en tu familia toda la vida, o en tu familia todo el mundo tiene diabetes, vos vas a tenerla. ¿Para qué le das peso a esa creencia? ¿Para qué la sostenés si realmente vos podés trabajar en tu salud, en tu bienestar? Entonces, cuán importante es que puedas hacer este ejercicio de la demolición del edificio. Y cuán bueno es que puedas contactarte con un coach ontológico, tener una sesión y perder la vergüenza y conversar, porque en un ambiente de confidencialidad, porque los coaches estamos sujetos a un código de ética que nos comprometemos a ser no solamente responsables, ¿no es cierto?, sino también hay un entorno de confidencialidad.
qué bueno sería que hables con un coach para que puedas desafiar esas creencias y para que puedas ponerlas en modo duda y para que puedas decir no, esta creencia la quiero sostener y que puedas empezar a construir vos, tu vida. Entonces, si no, la vida de quién estás viviendo. Ahora, si esta presentación te moviliza a actuar y no lo haces, la pregunta es ¿qué te está deteniendo? ¿O qué estás evitando? Y entonces, si no empezás a trabajar en esto, a ver, si sé que tengo que cambiar esto, no lo estoy haciendo. ¿Para qué no lo estoy haciendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estoy evadiendo? Y eso que estás evadiendo está echando raíces y no te deja avanzar al próximo nivel. Es la emoción en la cual estás parado o parada, es la emoción que puede ser negativa, perdón, y que puede ser una emoción que te cierra posibilidades. Pensalo porque es algo que te puede ayudar a ver las cosas de una manera diferente. Así que bueno, ¿qué estás creyendo? Así que te invito a que puedas chequear tus interpretaciones y que puedas desafiarte y desafiar esas creencias, esas estructuras mentales, esos paradigmas. La palabra paradigma es hermosa, es nuestra mirada, es nuestra forma de ver las cosas, la vida. Es como estamos viendo. Entonces no estamos obligados a ver de esa manera. Y si nos sirve mirar de esa manera, sostengámoslo. Y si no nos sirve, cambiémoslo. Porque tenemos el albedrío. Entonces, te invito a que podamos considerar estas cosas en el grupo, a que podamos compartir nuestros pareceres o nuestras diferencias y de esta forma argumentando por qué estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo, o compartirnos experiencias y como los girasoles podamos en los momentos en que no está esa energía, ese ánimo, ese estar bien, podamos transmitirnos ánimo, podamos transmitirnos amor, podamos transmitirnos esperanza, fe y bueno, todas estas cosas que nos abren posibilidades. Así que te deseo un día lleno de bienestar y vamos a seguir en contacto. Gracias por tu atención, nos vemos en la próxima.